Bueno, y continuamos. Estábamos en esta lección de la Antártica. Voy a enseñar acerca de la Antártica. ¿La Biblia habla de la Antártica? Por supuesto que sí. Y dijimos que en el 1947, por la providencia divina, a Dios le plació que se encontraran unos rollos, unos manuscritos en la cueva de Qumran, donde ahí vemos endosado y confirmado los libros de la Escritura, más los libros como el Enoc, el libro de Enoc, el libro de Jacer, que hablan de la Antártica. Por cierto, la Biblia habla en el libro de Enoc que cuando Dios se lo lleva a Enoc, y hay muchos hombres que lo siguen, la Biblia dice, porque yo creo que Enoc, ya que Dios habla del libro de Enoc en la propia Biblia, así como del libro de Jacer, creo que son inspirados y nos pueden servir, si bien es cierto, como una referencia para completar la información que a veces no está muy clara. Pero el libro de Enoc dice claramente que los hombres que siguieron a Enoc, cuando Dios se lo lleva, dice que en ese lugar era un lugar donde había piedras de nieve, y que los hombres que habían ido con él quizás había que romper las piedras de nieve. Acuérdense que en el día de Enoc, en los días de Enoc todavía no había llovido, no había granizo, lluvia. Quiere decir que esa nieve probablemente era los lugares del sur. Entonces, vamos a hablar de la Antártica. ¿Dónde está la Antártida en la Biblia? Eso está en Job capítulo 9, empezando del versículo 7. Él manda al sol y no sale. Lo que pasó con Josué. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. Él hizo las constelaciones. Y dice, y los lugares secretos del sur. Repito, Job capítulo 9, versículo 9. Él hizo los lugares secretos del sur. Y cuando nosotros leemos lugares secretos del sur, está en el mismo versículo donde él hizo la Osa Mayor, el Orión y las Pléyades. Cuando él hizo las constelaciones, las estrellas, también hizo los lugares secretos del sur. Los lugares secretos del sur lo pone en el mismo día, en el mismo momento, en el mismo contexto, en el mismo versículo de los lugares secretos del sur. Ahora, vamos a confirmar con otra palabra en Job, capítulo 38, versículo 32. Habíamos dicho la vez pasada que Dios lo prepara a Job para darle una revelación. Esto es muy importante, porque para los que estudian la palabra de Dios saben que el libro de Job es un libro de 42 capítulos, que en el capítulo primero pasó algo. La Biblia dice que se vinieron a presentar los ángeles de Dios, y entre ellos vino también Satanás, y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y ya conocemos la historia de lo que le pasó al pobre Job, porque se le dio permiso para que haga lo que tenga que hacer. Y el pobre Job, por 38 capítulos tuvo que soportar a los 3 amigos más un cuarto que entró después, y por cada 35 capítulos Dios estuvo callado. Y en el capítulo 38 dijo estas palabras: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahí lo prepara 2 capítulos, el 38 y el 40, lo prepara Job para darle una revelación de aquel que oscurece el entendimiento. Y de eso estamos hablando. Que si nosotros creemos en una explosión del Big Bang, que por cierto dijimos quién fue el que la trajo, un jesuita, en el año 1927, hizo la propaganda de la teoría del Big Bang, y este hombre se reunió con Albert Einstein, por si acaso. Entonces, quiero citar algo que dijo Albert Einstein, y lo dice en inglés: if the facts don't fit the theory, change the facts. Albert Einstein. Traduciendo dice, si los hechos no concuerdan con la teoría o no encajan con la teoría, hay que cambiar los hechos. Albert Einstein. O sea, si su teoría como que no encaja algo, entonces hay que cambiar las cosas y no su teoría. Eso lo dijo Albert Einstein, está registrado, cualquiera lo puede buscar. Famoso Albert Einstein. Entonces,
Segunda confirmación, cuando Dios le dice a Job, ¿quién es ese que oscurece el conocimiento con palabras sin sabiduría? Y le habla después que es Satanás. Por eso dijimos que si el evangelio de Jesucristo está encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los incrédulos. Dice la Biblia que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué tiene que ver todo esto con la luz del evangelio? Porque es imposible que tú te puedas relacionar con un Dios real, inteligente, que creó los cielos y la tierra de la manera que Él dijo, que Él va a venir a esta tierra a establecer su reino, que esta tierra no se mueve y que permanece para siempre, que esta tierra es firme, tiene fundamentos, tiene bases, tiene cimientos. Y es más, la Biblia habla de que ese firmamento que llamó cielos, dice la Biblia, que tiene columnas y que tiene cimientos. ¿Dónde está eso? En las Escrituras. La columna de los cielos, los cimientos de los cielos. Yo le preguntaría al que me escucha, ¿qué es eso? Porque yo no lo dije, lo dice la palabra. La columna de los cielos, los cimientos de los cielos. Si nosotros no entendemos la creación de Dios, no vamos a entender qué significa eso. Simple. Los firmamentos es la expansión en la parte de arriba. Porque las aguas de abajo le dijo que se juntaran y se nivelaran en un solo lugar. Pero la expansión de arriba, donde colocó el sol, la luna y las estrellas, tiene un principio y tiene un fin. Por eso que Dios dijo que enviará a sus ángeles para que recoja a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Dice, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Qué significa eso? Si no entendemos la creación de Dios, no vamos a entender cómo es posible que Dios llame a sus escogidos desde un extremo de la tierra hasta un extremo del cielo. O sea, que alguien me lo explique. De un extremo de la tierra hasta un extremo del cielo, pero no entiendo. Pero si nosotros nos sujetamos a lo que Dios dijo, este punto de acá es el polo norte. Y la Antártida es el polo sur, que tiene 360 grados. El Señor dijo que Él puso límites al mar para que no traspasen. Y hay unas fotografías tomadas de la Antártida cuando fueron en una operación militar. Los Estados Unidos con 13 barcos de guerra, 4.700 hombres, la llamada Operación High Jump. Y les aseguro que son paredes perpendiculares inmensas que les ponen límite al mar. Segundo testimonio, Job capítulo 38, versículo 22, cuando Dios le está hablando a Job, preparándole para darle una revelación del Satanás. Y le prepara, y le dice, ¿dónde estabas tú cuando extendí la tierra, cuando le puse fundamentos, cuando la extendí como cordel, le puse medidas? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿No es cierto? Dice, has estado en las fuentes del mar, has andado en la oscuridad del abismo, etcétera, etcétera. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. La tierra tiene una anchura. La tierra tiene una anchura. Capítulo 38, versículo 22. Segundo testimonio. Has entrado tú. Ojo, está hablando en el contexto de su creación. Así como leímos el otro versículo de los lugares del sur, en el mismo verso que él está creando el Orión, la Osa y la Pléyades, aquí también está hablando de su creación. Cuando le habla a Job, ¿dónde estabas tú cuando hice el cielo, la tierra, el mar, los abismos? Y también le dice en el versículo 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Dice, ¿o has visto los tesoros del granizo? Señoras y señores, esos tesoros de la nieve y del granizo son todo esto que está acá, que desde Marco Polo, Magallanes, James Cook, Drake y todo el mundo lo que hicieron fue circunnavegar la tierra este-oeste. Eso es todo lo que hicieron.
porque nunca pudieron penetrar la Antártica hasta el día de hoy, porque es imposible. Porque lo que Dios dijo es así, eso es inhabitable. Dice la Biblia, versículo 23, esa nieve y ese granizo, dice, los tengo reservados para el tiempo de la tribulación, de la angustia. ¿De qué está hablando? Apocalipsis capítulo 16, versículo 21 dice que cuando venga la gran tribulación, en uno de los juicios de Dios, Dios dice que va a traer un granizo tan grande que los meteorólogos, los sabelotodos de este mundo, no van a entender cómo se va a producir un granizo tan grande. ¿Saben por qué? Porque hay una parte inhabitable que guarda unos tesoros y de nieve que los hombres no entienden y no pueden ir a ese lugar. ¿Dónde está eso? Aquí, en el Polo Sur. Todo esto es el Polo Sur. Este es el Polo Norte. Cuando tú estás aquí en el Perú, el norte es acá, hacia aquí. Lógicamente el sur es hacia abajo. El oeste es acá y el este acá. Si tú estás en el África, el norte es para acá y el sur es acá. Siempre. Si estás en Australia, el sur es acá y el norte es acá. Siempre. Por eso que va a ser bien difícil que encuentres un pasaje de ida sin stop, sin paradas, desde Chile hasta Australia. Yo cuando fui de Perú, desde Lima, aquí está Lima, fui hasta Australia, hice una parada nada más ni nada menos que en Los Ángeles. Acá está Los Ángeles. Y después de Perú, Los Ángeles paré acá y luego llegué a Sydney. Una línea recta. Claro que en este globo, acá está el Perú y Australia está aquí abajo, en el sur. Entonces, yo no entendí. Dije, qué tontos, tanta gasolina, se van hasta aquí, hasta arriba, para bajar otra vez. Si podían ir fácilmente de aquí a aquí, cortar camino. Van a encontrar, si buscan en la computadora pasajes, sí van a encontrar. Pero no lo van a poder comprar. Eso solamente están de adorno. Ya lo investigué. Ahórrense el tiempo. Entonces, dijimos Job, capítulo 38, segundo testimonio. Entonces, Apocalipsis, capítulo 16, tercer testimonio. Ese granizo preparado para el día de la gran tribulación pesa, dice, un talento. Un talento son más o menos 56 libras. 56 libras. Una bolsa de cemento más o menos pesa 50, 60 libras. Más o menos, imagínense una bolsa de cemento, eso es lo que pesa un granizo de esos que están reservados aquí. Ahora, ¿por qué es importante esta revelación? Jesucristo dijo que antes que Él venga no iba a hacer nada oculto que no se revele. Entonces, si entonces no vivimos en un ridículo punto en el espacio que se está multiplicando y multiplicando, cuando Dios dijo, acabé mi creación, en el séptimo día, Génesis capítulo 2, acabó Dios su creación. Y como Él es Dios, Él respeta su palabra. Por eso que cuando Él trajo el diluvio y dijo, voy a raer a todo hombre, a toda bestia y a toda ave, la voy a destruir, y vino el diluvio de Noé. Pero Él es Dios. Él dijo, acabé de crear. Por eso es que tuvo que salvar a 8 personas y una pareja de animales para que a partir de ahí vuelva a llenarse la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cielos y tierra pasará y su palabra no pasará. Él tenía el poder para volver a hacer de la tierra al hombre y a los animales. Él es Dios. Sí, podía hacerlo, pero no lo hizo. Justamente porque Él es Dios. Lo que Él dice se cumple. La verdad, Dios no la va a negociar ni la va a cambiar por la forma que nosotros entendamos las Escrituras.
Dios no la va a cambiar. Así que voy a citar solamente unos pasajes de la Escritura para declarar lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor que de Jehová son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. Unas columnas, ¿dónde podrían estar unas columnas acá? No lo sé. Pero eso dice en 1 Samuel 2:8. Job 38, versículo 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió un cordel sobre ella? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? Según las Escrituras, la tierra tiene bases. Y que, por cierto, dice que subsiste por agua. Acuérdense lo que enseñamos, que cuando Dios crea Shamayim, que es cielos o agua, hay aguas arriba y aguas abajo. Pedro dice que la tierra y los cielos provienen del agua y por el agua son sustentados. De manera que conforme a la palabra de Dios, aquí debe haber agua y en los cielos hay agua. Si esto lo ponemos en este plano, hay aguas aquí y aguas abajo. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque si no creemos la palabra de Dios, de las cosas terrenales, no vamos a poder creer las celestiales. Y es importante que nos sometamos a su palabra. Voy a dar más versículos. Salmo 93, versículo 1 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. El mundo no se mueve, el mundo está bien firme. El mundo tiene columnas y tiene bases. Salmo 96, versículo 10, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido. Salmo 104, verso 5 dice: Él fundó la tierra, la fundó. No está girando a 1600 kilómetros por hora. Dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Tanto es así que Él va a descender con la nueva Jerusalén real y literalmente donde Él dijo. Él dijo que Él creó la tierra para que fuese habitada. Y habíamos dicho que vamos a enseñar que hay una parte donde no es habitable. ¿Dónde está eso? Proverbios capítulo 8, versículo 22. Y voy a leerlo. El versículo que quiero leer donde dice que Él se regocija, dice Dios, en el versículo 31. Proverbios 8:31, dice Dios: me regocijo en la parte habitable de la tierra. Si Dios se regocija en la parte habitable de la tierra, quiere decir que hay una parte inhabitable. Esa es la parte que cuando creó el Orión, la Pléyades y la Osa, y después dijo: y los lugares secretos del sur, allí donde el libro de Enoc dice que Dios se lo llevó. Lo que pasa es que cuando vino el diluvio de Noé, toda la tierra cambió y fue repartida, y lo que se ve ahora no era como era la tierra antes. Por eso que hay unas leyendas de la Atlántica, la ciudad perdida, y sí, científicamente se han encontrado ciudades abajo del agua. ¿Cómo es posible? Por supuesto que es posible. Todo simplemente confirma las Escrituras. Si nosotros creemos su palabra y Dios está dando entendimiento, Dios está dando conocimiento, dando revelación a su pueblo porque quiere prepararlo, porque el engaño que viene es muy grande. Es muy grande. El Señor dijo que todos los que reciban la marca de la bestia, del anticristo, no entrarán en el cielo y serán echados en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué una persona que recibe una marca, aunque se arrepienta, no puede entrar? Porque tiene que ver con la genética y con el ADN. Unos científicos decían que cuando se penetra en el ADN de los seres vivos y se juega con sus células reproductivas, es un proceso irreversible.
Y la Biblia dice que Dios nos dio la sangre para que sirva de expiación. Que el nefesh, el alma, la vida de toda carne está en su sangre. Y que cuando una sangre se está corrompiendo genéticamente y alterando y haciendo híbridos o haciendo experimentos de clones y lo que sé yo, hay un peligro mortal de que la sangre de los seres humanos sea corrompida en un nivel tan nuclear, tan a nivel de ADN, tan en lo más profundo, entonces que no va a haber redención, va a ser irredimible. Y Dios está preparando a su pueblo, y por eso que está levantando a hombres como este que les habla, como un sirviente, que ha sido llamado para declarar su palabra tal y cual está escrita, como Él la dijo y a quien la dijo. Y no estamos aquí tratando de abrir una nueva congregación, que por cierto estuvimos enseñando que hay 41,000 denominaciones en el mundo, que estamos aquí para predicar la verdad y para no agradar a los hombres, sino agradar a Dios, para decir las cosas tal y cual son. No estamos pidiendo ofrenda ni insinuando ofrenda, porque creemos que la palabra de Dios es libre, es buena, es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, parte los huesos y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón, y ante los ojos de esa palabra todos estamos descubiertos. De manera que aquí el que les habla simplemente está predicando lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque Él está llamando a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no seguirán al extraño. Uno es vuestro maestro, el Señor Jesucristo. El que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. A Daniel se le dijo, cierra y sella porque es para el fin. Oí y no entendí, dijo Daniel. El Señor Jesucristo en el último capítulo de la Biblia, en el capítulo 22, dice, no me selles el libro porque vengo pronto. Y le dijo lo mismo que le dijo a Daniel, que en los últimos tiempos muchos serán emblanquecidos y purificados. En Apocalipsis le dijo, el que es limpio, límpiese más, el que es santo, santifíquese más, el inmundo sea inmundo todavía. A Daniel le dijo que los impíos procederán impíamente, pero los entendidos entenderán. Y de eso estamos hablando. Estamos diciendo entonces tres cosas. Que cuando Dios crea el Orión, las Pléyades, las constelaciones y las estrellas, también creó los lugares secretos del sur. Número 1, que hay una parte que es habitable, quiere decir que hay una que no es habitable. Otra dice que si a Job, cuando él estaba creando todo, la luna, el sol, la luna, las estrellas, el abismo, los cielos, le dijo a Job, los lugares secretos del sur y los tesoros de la nieve. 3 versículos. ¿Por qué es importante esto? ¿No será que el príncipe, la potestad del aire, ha engañado a toda la humanidad? Porque de acuerdo a las Escrituras, eso es lo que dice la Biblia, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso no lo dije yo, lo dijo Juan, el apóstol de Jesucristo, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo. Eso no es mi palabra. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, ahí viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada de mí. Pablo dijo que el Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios. La luz del Evangelio, de la gloria de Dios en el rostro, en la faz, en la persona de Jesucristo. De manera que ese es el problema. Y vamos aquí a leer un poco de historia de la Antártica. La Antártica, vamos a leer y decir, Fernando Magallanes era un navegante que nació en el año 1480, fue un militar y marino navegante que llegó hasta los confines del sur, allá al final de Chile, por acá. ¿No es cierto? Y dice que descubrió en su búsqueda lo que es el estrecho de Magallanes, porque él quería encontrar un pasaje por la Antártica. En otras palabras, él quería encontrar, acá está Chile, y él quería encontrar un pasaje por aquí abajo.
y nunca lo pudo encontrar. Él fue el primer hombre que circunnavegó la tierra. O sea, lo que él hizo fue partir de acá de España y dar una vuelta espectacular. Y lo que hizo fue de España, que está acá, lo que hizo fue circunnavegar la tierra. James Cook fue otro, que por cierto Marco Polo fue el primero. Marco Polo nació en 1254. Era un militar, no era un militar, era un mercader y explorador veneciano que vivió en los años 1254 al 1324. Un militar y marino chino, Chen He, también lo trató de hacer. Bartolomé Díaz, Cristóbal Colón, Vasco de Gama, etcétera, etcétera, etcétera. Francis Drake, el Lord Amson. Pero me interesa este capitán británico, James Cook, muy conocido. Él tuvo 3 expediciones y 3 viajes. Él quería encontrar quería descubrir, su meta era encontrar el grande y desconocido continente, lo que se llamaba la Terra Australis Incógnita. Y él quería definitivamente encontrar un pasaje hacia el otro lado. Y lo que terminó haciendo, esto lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia, lo que terminó haciendo es 3 viajes, y lo que hizo fue descubrir Nueva Zelanda, descubrir Australia, murió aquí en Hawái. Lo que hizo fue, llegó al Polo Norte, lo que hizo fue dar 60,000 millas y 3 vueltas, pero nunca atravesó la Antártica, porque esa parte, dice la palabra de Dios, no es habitable. Pero el desafío más grande se desarrolló con Estados Unidos y Rusia. Rusia hizo 6 expediciones militares a la Antártida. Vamos a estudiar, o vamos simplemente a enseñar la cronología de lo que pasó para que podamos entender muchas cosas. Pero eso lo vamos a dejar en el próximo segmento.